ustedes. Bienvenido a este nuevo programa número 51, creo, ¿no? Sí, señor, es el número 51. Sí, señor, estamos dándole sin parar, como dicen. Así es, así es. Gracias a Dios, estamos con ustedes, los amamos mucho y bueno, hoy traemos un tema muy importante que se llama ¿Cómo recuperarnos del maltrato? Así es, muy buena, muy buena. Así que busque sus notas, busque su bolígrafo, sus notas, su Biblia y vamos a empezar. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios amado y nuestro Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Qué día tan maravilloso, Señor, para dar tu palabra. Señor, gracias por darnos otra oportunidad. Te damos gracias, Señor, a todos los que nos están viendo y nos están oyendo por abrir sus casas, para entrar en sus casas y esta oportunidad que nos dan ellos a nosotros. Amén, te damos gracias, Señor, por estas cosas que tú has hecho en estos últimos días. Señor, que has sanado mucha gente, Padre amado, y has cuidado a muchas personas del coronavirus, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas así todo el tiempo, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, a los que no tengan corona en este momento, cúbrelos con tu sangre, y los que tienen coronavirus, Señor, límpialos de adentro hacia afuera. Te damos las gracias a ti, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Amén, tú eres el Señor. Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. También le damos las gracias a los nuevos suscriptores, que estamos a la orden. Amén. Sí, señor. Bueno, hemos dicho que el alma se compone de la mente, la voluntad y las emociones. Con frecuencia sufre maltrato no solamente el cuerpo y el espíritu, sino también el alma. Vamos a estudiar los diferentes tipos de maltrato a los que fuimos y somos expuestos. Así que vamos a recordar lo que el Espíritu Santo nos permite recordar. No vamos a estar hurgando en el pasado voluntariosamente, sino con propósito. Existen distintos tipos de maltrato. Maltratar a algo o a alguien significa tratarlo mal o indebidamente. En otras palabras, utilizarlo para un propósito ajeno al cual fue creado. Recordemos que fuimos creados para ser amados y para amar. Sí, Señor. Existen varios tipos de maltrato. Número 1, emocional. Número 2, físico. Número 3, verbal. Y número 4, abuso sexual. Vamos a estudiar cada uno por separado, aunque frecuentemente se dan todos juntos. Vamos a hablar acerca del maltrato emocional. El maltrato emocional ocurre cuando una persona, ¿verdad?, que ha sido diseñada por Dios para ser amada y para ser aceptada, es rechazada y no amada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del rechazo? Bueno, en este momento lo clasificamos como maltrato emocional, el rechazo. Quienes han sido continuamente sometidos al maltrato emocional quedan afectados negativamente de la siguiente manera. Número 1, afecta directamente la imagen que la persona tiene de sí misma y afecta su autoestima. Número 2, rápidamente cambian la opinión acerca de sí mismo y sus perspectivas hacia los demás. Número 3, es incapaz de desarrollar o mantener relaciones interpersonales sanas por mucho tiempo. Número 4, cambian su comportamiento para con los demás para no arriesgarse a sufrir más dolor ni heridas emocionales. Sí. Vamos a hablar acerca del maltrato verbal. Los seres humanos, todos fuimos diseñados por Dios para desarrollarnos, crecer, florecer en ambientes donde fuésemos edificados, exhortados y alentados. Las palabras de bendición pueden motivar a una persona a convertirse en todo lo que Dios tiene para ella. Recordemos que cuando ustedes y nosotros nacimos en este mundo, Dios ya tenía un plan hecho a la medida de cada uno de nosotros. ¿Qué quería Dios? Número 1, quería darnos padres amorosos, interesados por nosotros, para que nos criaran y enseñaran su palabra y nos dieran todo lo necesario para vivir con paz, felicidad y seguridad. También Dios deseaba que nos criáramos en una casa donde cada uno de los miembros de la familia nos bendijera con sus palabras, hablara bien de nosotros y con nosotros. Amén. El deseo de Dios era que nuestra familia nos impulsara diciéndonos que podíamos llegar a hacer lo que fuera que el Señor tenía para nosotros. Nunca fue la intención de Dios que nos criaran personas que nos dijeran, les vamos a poner varios ejemplos, nunca lograrás nada en esta vida.
¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Comparaciones, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no puedas sacar buenas notas como tu hermana? Ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? No eres normal. ¿Por qué no puedes ser inteligente? Imagínese. Hablar de esa manera daña el alma de las personas porque esto genera que la persona cambie de opinión sobre sí misma y sobre los demás. Si nuestros padres o maestros, alguna persona de autoridad en nuestra vida, constantemente nos estaban diciendo todo tipo de comentarios negativos durante los años de nuestra formación, es muy posible que hayamos crecido haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué es que no puedo ser como mi hermano? ¿Cómo es que no puedo sacar buenas notas como mi hermana? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Cuál es mi problema? ¿Debe haber algo malo en mí que no puedo ser inteligente? Y así muchas preguntas como estas que nos llevan a tener una imagen distorsionada de nosotros mismos. El Señor responde a todas estas preguntas. No hay nada de malo en nosotros. Por el contrario, hay mucho bueno en cada uno. Y lo que hay bueno dentro de nosotros no se basa en que tengamos un comportamiento perfecto. Prestó atención, no hay nada de malo en nosotros. Todas estas cosas que recibimos fueron maltrato verbal. Tenemos que aprender que Dios nos acepta no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es infinitamente bueno. Estamos justificados ante Dios porque fue Él quien decidió justificarte y justificarme ante Él. En la Biblia encontramos el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. La Biblia no nos enseña de religión, sino de una relación con el Señor Jesucristo. Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, recibimos su naturaleza en nuestro espíritu. Primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Amén. En Cristo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Por eso es que Dios nos dice: no hay nada de malo en ti. Nos es dada una vida nueva. Literalmente podemos renacer. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así Maravilloso. Sí, Señor. Contamos con el poder necesario para hacer en nuestra vida diaria lo que nos exhorta a hacer en Filipenses 2:12. Vamos a leerlo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. En Cristo podemos contar con todo eso lo necesario para nosotros ocuparnos de nuestra salvación. Así es. Al leer y meditar en la palabra de Dios, comenzamos a renovar nuestra mente, como nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando ya nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, nuestra voluntad comienza a emparejarse con la voluntad de Dios. Cuando esto ocurre, comenzamos a ejercer dominio sobre nuestras emociones. Amén. Mira qué importante. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, nuestra voluntad comienza a emparejarse con la voluntad de Dios, y cuando esto ocurre, comenzamos a ejercer dominio propio sobre nuestras emociones. Cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra alma se sana, permitiéndonos disfrutar de la justificación, de la paz y del gozo a los cuales tenemos derecho por medio del Espíritu Santo. Así como siempre les he puesto el ejemplo de este corazón. Esta es la voluntad de Dios, esta es nuestra alma, y aquí está emparejada nuestra alma con la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El número 3 es maltrato físico.
El maltrato físico no incluye únicamente que nos peguen o nos maltraten, sino también experiencias traumatizantes como dejar a alguien abandonado. dejar a alguien encerrado, por ejemplo, en un armario. Imagínese, negar alguna demostración de afecto, de cariño y aceptación. Se ha comprobado que los bebés recién nacidos, cuando no los tocan, no se les acaricia o no se les tiene en brazos, se vuelven débiles, anémicos y hasta se enferman físicamente. Y si se les niega por el tiempo suficiente el cuidado y la atención amorosa que necesitan, puede llegar a morir. Qué doloroso, ¿verdad? Imagínese lo señor. importante que es el afecto, que es El afecto del amor. ese trato amable, Sí, ese señor. trato amoroso para con los bebés, para con los niños. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis y hablar un poquito de la consolación. Es importante, ¿verdad?, que cuando nuestros bebés, nuestros niños lloran, nosotros podamos consolarlos. Eso que decían las abuelas, tatarabuelas de antes, no, déjalo que llore, está malcriado. No es así. Acércate, ¿verdad?, consuélale, y si le has disciplinado correctamente, ellos van a llorar igual, de todas maneras, igual por cada año que tenga, 1 minuto nada más, ¿verdad?, en la disciplina, pero no del llanto. Tiene que haber un momento de consolación, tiene que haber un momento de consuelo donde tú te le acercas, te bajas a la estatura del niño, ¿verdad?, y lo abrazas, lo consuelas y le explicas por qué razón tú lo disciplinaste. Y me gustaría que posteriormente de eso pudiéramos hacer un video para hablar acerca de esto, pero Sí, es señor. muy importante el consuelo en los niños. No se puede los niños dejar llorar y llorar y llorar porque está malcriado o porque el niño deja lo que así aprende. Hay a veces que personas que lo dejan llorar, que hasta el niño se pone hasta ronco Sí, de llorar. de tanto desespero del lloro. Seguimos, pues. También algunos libros refieren que la mujer necesita muchas caricias o cariñitos amorosos de su esposo para poder vivir la vida plenamente y sentirse realmente saludable y satisfecha. Bueno, uno hay que siempre estar con la esposa, darle su besito, a tocarla, acariciarla. Bueno, cuando tú la ves así natural, que no tiene ni pintura, ni broma en las cejas, ni la pestaña, hay que decirle que está bella y hermosa, porque cuando uno se enamoró de ella, Claro, estaba natural. estábamos naturales. Sí, señor, estamos naturales. Seguimos entonces. La verdad es que todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, necesitamos no solo estar a salvo del maltrato físico, sino también sentirnos amados y alimentados tanto física como emocionalmente. Hacernos cariño, Sí, señor. decirnos cosas lindas, es un alimento emocional. Y es todos los días. Y es todos los días. Y por ejemplo, los esposos, ya nosotros tenemos bastantes años de casado, ¿verdad? Pero todos los días nos abrazamos, nos besamos, todos los días nos hacemos cariño, es necesario, es necesario. Y a nuestros hijos igual, tengan la edad que tengan, el abrazo, Sí. el beso, el decirles que están bellos, el decirles cuánto los amas, eso también es importante, eso también es un cariño y es válido y es real. Se recibe mutuamente, se debe recibir mutuamente para alimentarnos emocionalmente. Sí, señor. Ahora vamos a hablar acerca del abuso sexual. Es un maltrato, ¿verdad? Se dice, se entiende que es el más ofensivo y dañino de todos los maltratos y de todos los abusos. Bajo el diseño de Dios, las relaciones sexuales deben ser la más alta expresión de amor y entrega mutua de una pareja dentro del vínculo matrimonial. Cuando a un individuo se le fuerza a participar en actos sexuales en contra de su voluntad, se le está robando algo que no desea compartir. Si a la persona la abusan con perversiones, es posible que sufra daños graves al alma y también al cuerpo. Cuando se abusa sexualmente de un individuo, y especialmente si son niños pequeños, puede verse tremendamente afectada la mente, la voluntad y las emociones de esta persona. Pueden volverse negativos, desconfiados, criticones, preocupados, intranquilos. Pueden convertirse, pueden convertirse en lo que Joyce Meyer en el libro Controlando sus emociones, ella señala, dedica una sección a los intelectuales profundos, que son personas que han sido abusadas sexualmente y desarrollan
una intelectualidad falsa y un razonamiento profundo, una especie de aislamiento, como que están ellos analizándolo todo, pero todo esto es producto del abuso. Siempre están razonando, siempre intentando comprenderlo todo, siempre preguntándose cómo puedo cuidar de mí mismo, cómo domino mi vida para que ya no me vuelvan a hacer daño. Este tipo de persona desarrolla este tipo de comportamiento que se llama intelectual profundo. El problema de ser un intelectual profundo es que nunca disfrutamos de la vida. Hay muchas cosas en la vida a las que no les encontramos explicación y no importa qué tan arduamente intentemos hacerlo, o sea, siempre están cuestionando todo en la vida. Tenemos que dejar de intentar de cuidarnos a nosotros mismos y aprender a dejar que Dios lo haga, que Dios desarrolle lo que quiera hacer en nosotros, en esta vida que Él nos ha entregado. Los intelectuales profundos que han sufrido algún tipo de maltrato tienden a pasar tiempo evitando que los puedan herir de nuevo. Así es, de esa manera ellos se van como defendiendo, siempre andan sospechando de que si la persona de verdad les ama, no les ama, lo que les dijo, se los dijo por algún otro motivo, no porque se lo merezcan. En segundo lugar, ellos se descuidan completamente otras cosas, como establecer una relación sana y fuerte con alguien sin correr el riesgo de que le hagan daño. Edificar muros para protegerse del daño que puedan llegar a hacerle los demás. Estos muros lo que quieren decir es: no permito que entres de nuevo en mi vida, con este muro te dejo afuera. Pero debemos recordar que el mismo muro con que nos aislamos de los demás nos atrapa a nosotros y se convierte en una cárcel que fabricamos nosotros mismos. Imagínense, aislarse para protegerse, o por lo menos eso pensamos. Ese aislamiento produce que suframos, además del dolor de la soledad y del aislamiento, también el dolor causado por el miedo y el temor. Hay que derribar esos muros que acabamos de mencionar, así como tuvieron que caer los muros de Jericó, ¿recuerdan? Para que los hijos de Israel puedan entrar y disfrutar de su herencia en el Señor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Cómo derribamos esos muros? Dejando que siempre la eterna búsqueda por la perfección en nosotros mismos y en los demás cese. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede que nosotros estamos buscando perfección cuando somos consecuencia de abuso sexual. Hay perfeccionismo, se desarrolla un perfeccionismo. Así es. Entonces, ese perfeccionismo es el que te lleva al razonamiento profundo. También dejando de tratar de cambiarnos a nosotros mismos y a los demás a nuestra errada perspectiva sobre la perfección. Nosotros pensamos que la vida es de una manera totalmente diferente a como realmente es la vida. O sea que influimos negativamente en las personas. Y 3, dejando de ir en pos del cónyuge perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta, el trabajo perfecto, la iglesia perfecta, el pastor perfecto y todo lo perfecto. Tenemos que dejar esa búsqueda. Y etcétera, etcétera, exacto. Mientras vivamos en estos cuerpos hechos de carne, jamás hallaremos la perfección que buscamos. Todas estas cosas forman parte de las cenizas emocionales a las que nos aferramos y que tenemos que entregar antes de poder vivir plena y abundante, gozando de la libertad de Dios que quería darnos desde un principio. Amén. Imagínense lo importante que es dejar ir, dejar pasar todo lo que sucedió atrás. Sí, señor. Por eso es que hoy estamos hablando acerca del maltrato, ¿verdad? Y de cómo levantarnos ante él. Y en el próximo video vamos a hablar acerca de cómo confortar nuestra alma a causa de todos estos maltratos. Sí, señor. Pero lo importante que tiene que quedar hoy sellado en tu corazón es que tienes que saber que no era ni fue la voluntad de Dios que eso sucediera. Lo que sucedió, ahora el Señor ha provisto a Cristo Jesús para sanar tu alma, para levantarte, para liberarte de todas esas conductas con las cuales tú misma has querido protegerte cuando realmente el verdadero protector es Dios. De todas estas maltratos hay una secuela que es la rebelión. En 1 Samuel capítulo 15 verso 23, fíjese lo que dice, que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto en este momento se lo estaba diciendo Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te desechó para que tú no seas rey. Hemos visto cómo el
el maltrato afecta la mente y vamos a ver que también afecta la voluntad. Gran parte de la rebelión viene a consecuencia del maltrato. Cuando los demás nos hacen daño una y otra vez, por lo general llega el momento en el cual tomamos decisiones creyendo que son las mejores. ¿Qué decisiones tomamos? Ejemplo, nadie jamás va a volver a empujarme porque sí. Mientras viva nadie me va a estar mandoneando, gobernándome. ¿Por qué me voy a sujetar a alguien a quien no puedo confiar que tome la mejor decisión en cuanto a mí concierne? Quien toma la mejor decisión de mí soy yo. De ahora en adelante voy a velar por mí mismo y tomar solo mis propias decisiones. Fíjese hasta dónde llegamos. Llegamos hasta desconfiar de las personas más cercanas, que las que más nos amen, que son las que a lo mejor en algún momento nos exhortan, nos dicen esto que estás haciendo no está bien, etcétera. Entonces uno se revela, uno no quiere escuchar a nadie, sino solamente lo que está en tu mente y en tu interior. Algunas de las consecuencias del maltrato son: la persona se vuelve voluntariosa, terca y rebelde. A largo plazo se vuelven personas obstinadas y de voluntad firme y resuelta. Los efectos no terminan cuando la persona logra escapar del medio ambiente donde ocurrió el maltrato, ¿sabe? Porque muchas personas dicen, bueno, en este medio ambiente, en mi casa ocurrió el maltrato, yo con irme de mi casa resuelvo el problema. No, el problema continúa. El problema se resuelve cuando tú te rindas al Señor Jesucristo y permitas que Él te sane y seas una nueva criatura. Muchas veces las personas se sienten atraídas por otras personas con la misma situación, o sea, sigues siendo tú el maltratado y consigues nuevamente un maltratador, y como resultado terminan hiriéndose y haciéndose sufrir la una a la otra, hasta que no resuelvas tu conflicto, tu condición de abuso, de maltrato, ¿verdad? Siempre vas a traer personas así y siempre vas a estar tú sometido, abusado, destruido, sí, y tú vas a ser la víctima y otra persona va a ser el victimario. Los hijos heredan de los padres la tendencia a maltratar y el maltrato es introducido a la próxima generación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos, ¿verdad? Número 1, que tomar la decisión de ser firmes y hacer una raya con la sangre de Cristo. Necesitamos resolver, ¿verdad?, nuestras vidas entregándoselas a nuestro Señor Jesucristo y decirles, Señor Jesús, hasta aquí. Hasta aquí recibo maltratos, yo recibo la protección del poder de tu sangre y corto con esta maldición generacional. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús toda maldición generacional es cortada. Termina aquí esta maldición generacional de abuso, ¿verdad? Por el poder de la sangre de Cristo. Y número 2, ahí se va a poner usted activo espiritualmente, ¿verdad? Y en número 2, utilizar la voluntad para lo que Dios la creó, para decidir seguirlo a Él, seguir a su camino en vez de dejarnos arrastrar por los sentimientos y emociones como si fuéramos nosotros autómatas. Nosotros no somos autómatas, somos hijos de Dios que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recuperamos la voluntad que antes estaba sometida a las consecuencias de todo lo que el enemigo nos había hecho, de todo el maltrato que nos hizo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, a nosotros se nos devuelve la voluntad y ahora tenemos la posibilidad de hacer el bien y de decidir entre el bien y el mal. Porque antes no teníamos, antes por causa de todos los maltratos que habíamos recibido constante, era como una avalancha, hacíamos de continuo el mal. Es que es así siempre, cuando a ti te hacen mal, entonces tú haces daño también a la otra persona. También, sí. Si tú tienes un padre maltratador, sí, tú vas a ser maltratador con tu hijo. Con tu hijo, al sí, menos que te rescate Dios. A menos, sí. La única forma. Del resto, no hay nada que puedas hacer. No hay nada que pueda hacer. Sí. Antes, en el pasado, antes de yo conocer al Señor, ¿verdad? Habían cosas en mi vida que yo no quería que estuvieran en mi vida. Y yo me acuerdo que yo iba a psicólogo, yo hacía cursos de análisis transaccional, bueno, curso Woman, todos los cursos habidos y por haber para aprender más, para mejorar, para todo. Y yo mejoraba un porcentaje, un 30, un 40%. Pero volvía para atrás después del tiempo. Volvía al tiempo para atrás. Y no podía vivir de curso en curso. Para poner en práctica las cosas que había aprendido en este curso, no. Cuando conocí al Señor, mi vida fue transformada, porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios y la palabra de Dios es vida.
Yo tenía muerte en mi vida, habían áreas en mi vida por causa de abusos, maltratos, situaciones bien difíciles en mi vida que estaban destruidas y que el Señor les dio vida, o sea, pasó como Lázaro, sal fuera, Ajá. quita la piedra, sal fuera. Y salí fuera y el Señor me desató y me dio libertad. Y así sucede con todos y cada uno de los que conocemos al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Y después vemos que Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, en el conocer a Jesucristo, su amor por nosotros, que Él perdonó a todos los que le hicieron daño y nos dice a nosotros, perdónalos. Porque también ellos no saben lo que hacen. Nuestros padres no supieron lo que estaban haciendo, el daño tan grande que nos pudieron causar. Nuestros abuelos tampoco lo supieron cuando causaron daño a nuestros padres. Y nuestros padres a su vez nos pasaron entonces la misma condición. Mientras que ahora nosotros podemos reflexionar, podemos cambiar, y podemos recuperarnos de todo ese maltrato. Y algo importantísimo, mi amor, que cuando pasan los años, que tenemos un caminar en Cristo, nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande que uno olvida ese mal efecto. Sí, uno no se acuerda. No se acuerda de eso, de ese mal efecto, y entonces puedes llegar a amar a tus padres de la misma manera que Jesús en la cruz dijo, ellos no sabían lo que hacen, perdónalo, Señor. Ese amor te lo transmite el Señor a través de su palabra. Es importantísimo tener, como le hemos dicho en anteriores videos, ¿verdad? El tiempo de adoración, el tiempo de lectura de la palabra, de meditación en la palabra de Dios. Llénese del Señor, llénese de ese amor y quedará recuperado. En el próximo video vamos a tratar entonces lo que sigue, que es confortar el alma. ¿Sí? Así es. Vamos a orar entonces porque el Señor... Vamos a orar para terminar. Para que el Señor te levante, para que el Señor te saque de la rebelión y puedas caminar en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en este video, Señor, hemos tratado los maltratos de diferentes formas y hoy te ponemos a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que de alguna manera por sus padres o por personas de autoridad o por esposos, Señor, han sido maltratados, esposos o esposas, han sido maltratados y maltratadas, o por sus padres, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos y rogamos por ellos para que tú les des libertad y su alma pueda ser recuperada, Señor, en su voluntad, Señor, para que ellos puedan levantarse como nuevas criaturas. Solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay luz y hay vida. Oramos para que tú traigas vida a sus corazones. Oramos para que tú les libertes de toda opresión y ellos puedan tomar decisiones sabias y puedan, Señor, resolver el daño que produce el maltrato. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por sus vidas y te pedimos sabiduría de lo alto, la sabiduría que solamente está en Cristo y en su palabra, para que ellos puedan salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles que el maltrato del que estamos hablando es el que hemos vivido en el pasado, que ha marcado nuestra conducta en el presente. Ahora, si tú en el presente estás viviendo maltrato, necesitas buscar ayuda porque se supone que ya eres adulto, adulta y la condición en la que estás y el maltrato, si es físico, si es verbal, si es emocional, no debería estar sucediendo. Entonces ahí tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Si perteneces a una iglesia, busca en hermanos espirituales, busca en los pastores si es posible. También puedes escribirnos a nosotros, que tenemos consejeros familiares que te pueden responder y podemos ir guiando, haciéndote una guía, ¿verdad? Para salir de todo maltrato, de todo abuso físico o de todo abuso sexual como te encuentres. Sí, porque eso lo puede traer del pasado al presente y el presente puede pasar al futuro. Puede pasar al futuro y se supone que si ya somos adultos, ¿verdad? Ya tenemos entonces que tomar cartas en el asunto para evitar que esto siga. Fíjese que terminamos el punto. ¿Qué debemos hacer? Decir un basta ya. Basta ya. Cuando viene del pasado y nos condicionó nuestras conductas y nos torturan en el día de hoy eso en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que decirle basta ya. Y si lo estamos viviendo en el presente, hay que decirle basta ya también. Entonces Dios les bendiga, los amamos muchísimo.
Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¿Cómo nos recuperamos de los maltratos? Con Jesucristo. Amén. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Créelo con todo tu corazón.